todo el Evangelio de Juan. Este es un evangelio muy, muy particular, muy especial, es un evangelio muy diferente a todos. Y si nosotros tuviéramos que escoger un libro de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, uno solo, por dónde empezar para tratar de conocer a Dios, tratar de conocer a Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, definitivamente ese sería Juan, y es una de las razones por las cuales decidimos estudiar el Evangelio de Juan en este espacio, porque este Evangelio contiene unas historias, testimonios de Dios, de su voluntad y de quién es Jesús, que definitivamente revolucionan nuestra forma de ver a Dios. Y ya llevamos 4 capítulos, qué gozo, qué felicidad. Estaba yo haciendo cálculos y de mayo acá, miren, tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ya tenemos 6 meses en este espacio. 6 meses en este espacio en el que yo estoy seguro que ha sido de bendición para todos. Yo confío en que usted cada día esté atesorando un poquito más este espacio como lo hacemos nosotros y que podamos de verdad convertir esto en un hábito continuo, en un hábito que no pare, y es el hábito de buscar al Señor muy temprano y de estudiar su palabra. Hoy vamos a analizar esta historia de Juan 5, del versículo 1 al 9, que es una historia bien particular, sobre todo para mí que soy médico, porque es la curación de un paralítico. Es una historia muy conocida que se ha representado en muchos escenarios, en películas y todo. No sé si usted de pronto ha tenido oportunidad de ver The Chosen, es una serie que ha cobrado una importancia mundial, y allí hay un episodio en donde retratan este milagro. Es tremendo, es tremendo. Y yo quiero que hoy lo analicemos y podamos extraer de él unas enseñanzas interesantes. Para empezar, yo tengo que decir que una enfermedad incurable es algo terrible, y lo digo pues por supuesto con conocimiento del que lo ha visto. Enfermedades crónicas, enfermedades que incapacitan tanto a una persona, tienen un impacto impresionante, tienen un impacto social, un impacto emocional, tienen un impacto en el cuerpo. Cuando una parte de nuestro cuerpo se daña, básicamente hay otras que también van a sentir ese impacto porque somos un solo cuerpo. Siempre uno chancea con esto de que todas las partes del cuerpo son necesarias, pero que uno no se da cuenta de lo necesarias que son hasta que se dañan. Si usted se pega en el dedito chiquitico del pie, cuando va a caminar no puede caminar. Y uno dice, pero es que el dedito chiquitico nada más es la uñita, o sea, ¿por qué me incapacita tanto? Entonces usted no puede caminar bien, se apoya más en el otro pie, le empieza a doler la rodilla, tiene una mala posición, la espalda también duele, no puede hacer un movimiento, es impresionante, todo empieza a impactarse. Ahora imagínese una enfermedad como la que nos relata este pasaje de Juan, en el que un hombre no podía pararse por más de 38 años. Es impresionante. Entonces, esta es una historia de una enfermedad grave, de una enfermedad, básicamente una enfermedad total, por 38 años, pero que Jesús sana en un segundo. Jesús dice una palabra y sana por completo esa enfermedad. Y ya hemos visto otros milagros. En Juan 2, ahí está el milagro de Caná que convirtió el agua en vino. Fue el primer milagro que hizo Jesús cuando ya empieza a hacer su ministerio público. Luego, justo antes de esta historia, en Juan 4, vimos el milagro de la curación del hijo de un oficial. Este oficial viene a Jesús, le ruega, y Jesús lo regaña un poco por el tema de la fe y le dice, si ustedes no ven obras, entonces si ustedes no ven milagros, no van a creer. Y le dice, ya está sano, y efectivamente ese hombre cree, y hablamos de lo que era la fe verdadera y lo que no era la fe verdadera. Hicimos dos temas al respecto. Y entonces ahora estamos viendo a Jesús que llega y encuentra en un estanque a una persona, a un hombre paralítico. Y lo que quiero que veamos en este pasaje es que Dios quiere
y puede sanarme a pesar de mí mismo. Porque en este pasaje vamos a ver lo que hace el poder de Dios y lo que es mi incapacidad. Ese es el título del tema de hoy, el poder de Dios y mi incapacidad, porque allí vamos a poder ver que Dios quiere y Dios puede sanarme a pesar de mí mismo. Entonces, vamos a ir a este texto espectacular. Vamos a leerlo un momento del versículo 1 al versículo 9. Y miren aquí en esta versión, que es la Nueva Biblia de las Américas, muy recomendada. Si usted tiene una Biblia virtual, le recomiendo que pueda leer esto. Esta versión, como un paréntesis aquí, esta versión no utiliza el vosotros ni el sois, de manera que trae un poquito el lenguaje más a lo que hablamos hoy en día y es probable que se pueda entender un poco mejor. Pero la traducción es básicamente la misma, la Reina Valera, que es la que conocemos por más de 500 años. La Reina Valera ha estado vigente en el pueblo de habla de lengua castellana. Entonces, Juan 5, desde el versículo 1 dice así: después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Esta es la historia y es una historia corta, sencilla, pero que tiene unos puntos bien interesantes que yo quiero compartir. Y lo primero que quiero que veamos son las 4 cosas que yo veo aquí del poder de Dios, que este pasaje nos muestra, que Juan en su evangelio nos muestra y que el Señor quiere que nosotros veamos. 4 cosas acerca del poder de Dios. Y que el poder de Dios no está limitado por el tiempo. ¿Sí? El poder de Dios no está limitado por el tiempo. El poder de Dios no está limitado por mi esfuerzo o por mi fe. El poder de Dios no está limitado por el tiempo, el poder de Dios no está limitado por mi esfuerzo, por mi fe, el poder de Dios no está limitado por mi pasado y el poder de Dios no está limitado por mis creencias. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Jesús aquí dice que se celebraba una fiesta de los judíos. Aquí Juan no dice exactamente qué fiesta es. Normalmente hay 3 fiestas que hacen que un hombre judío tenga que subir a Jerusalén. Miren que él lo dice en el versículo 1 de los judíos: y Jesús subió a Jerusalén por razón de esta fiesta. Pudo ser el Pesaj, que es la fiesta de la Pascua. Pudo haber sido la fiesta de las semanas, que es la fiesta de Shavuot, que se celebra 7 semanas después del Pesaj, después de la Pascua, y la fiesta de las tiendas, la fiesta del Sukkot, que es la fiesta que recordaba que el pueblo de Israel tuvo que vivir en tiendas en el desierto por 40 años. Esas 3 fiestas tenían un mandato de subir a Israel, así que pudo haber sido cualquiera de esas fiestas. Lo cierto es que estaba en una celebración y había mucha gente en Jerusalén y el templo estaba lleno. Y la ciudad de Jerusalén tenía una puerta que se llama Puerta de las Ovejas, y en ella había como un estanque, una piscina, como un lugar en donde se acumulaba agua. Por supuesto, recordemos que era un tipo de agua pública porque no había acueducto, así que allí la gente iba a bañarse, iba a tomar agua dentro de la ciudad de Israel, que estaba dentro de las puertas de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Y entonces allí había un estanque que en hebreo se llama Betesda. Betesda significa casa de misericordia.
casa de misericordia, y que tiene 5 pórticos, es decir, tenía como una especie de cubrimientos arriba, como de techos que protegían del sol, y por supuesto esto lo aprovechaban en el versículo 3. Miren cómo dicen estos, estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Allí ya nos empiezan a describir quiénes estaban allí y qué hacían. Miren qué hacían, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y, y yo quiero que miremos un poquito la multitud. ¿Quiénes son? Son personas que están enfermas, pero que no es cualquier enfermedad. Fíjense cómo lo describe Juan aquí muy claramente. Dice que son ciegos, son cojos y son paralíticos. O sea, son personas impotentes, incapaces. Una persona ciega, si no tiene una guía, fácilmente se va a caer. Si no conoce el sitio donde está, se va a caer. Si no tiene un bastón de guía, se va a lastimar, se va a caer. Un cojo, si no tiene ayuda, no va a poder caminar adecuadamente. Y un paralítico, si no tiene alguien que lo mueva, no se va a poder mover. Aquí estaban retratando a personas incapaces, tan incapaces que tenían que quedarse allí tirados al lado el estanque y esperar que se moviera el agua. Y aquí explican esto, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y aquí, fíjense las características que Juan describe de esto. Miren, dice que de vez en cuando, no era continuo, no era todos los días, no era, ni siquiera sabíamos si era una vez a la semana, una vez al mes. De vez en cuando descendía un ángel del Señor y agitaba el agua. Aquí a mí me llamó mucho esto la atención y me tomé un tiempo para investigar acerca de qué decían otros estudiosos y eruditos, expertos en el Nuevo Testamento, y todos concuerdan en que esto era una creencia. O sea, aquí está puesto como para entender qué era lo que hacían los enfermos allí, no porque en realidad se moviera un ángel del Señor allí y el ángel del Señor agitara el agua. Aquí lo más probable es que esto fuera una creencia de ellos, un tipo de superstición, que ellos creían que cuando escuchaban el agitarse del agua, que podía ser por lluvia, que podía ser una burbuja de aire que saliera de la tierra, en fin, cualquier situación podía ser que el agua se agitara. Y ellos lo que creían en su deseo de ser sanados es que esa agua al agitarse fuera un agua que se convirtiera en aguas de sanidad, aguas salutíferas, como por ejemplo creer que uno en aguas termales se le mejora alguna situación de la piel o por echarse barro. ¿Sí? Esas a veces son creencias, no necesariamente son ciertas, de que algo va a ocurrir. Y fíjense que más creían que en primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. O sea, estaba bien claro lo que ellos creían. Ellos eran incapaces, impotentes y tenían una esperanza en algo incierto. Tenían una esperanza completamente insegura, una esperanza que no era, primero no era real y segundo no era cierta, no era verdadera, ¿sí? No era nada en que tú pudieses confiar. ¿Sí? Entonces, yo aquí quiero aplicarlo, esta situación, esta imagen que ya tenemos, de quienes estaban allí y qué estaban esperando. Yo aquí quiero que la apliquemos inmediatamente a dos esferas. Primero, a nuestra esfera espiritual, que yo creo que es la aplicación primaria de este texto. Juan escribe todo su evangelio y cada historia aquí la escribe para lo que he venido repitiendo todo este tiempo que estamos estudiando Juan, y es para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tenemos vida eterna. Entonces, esta historia lo que nos está mostrando es que nuestra vida espiritual es exactamente así. Nosotros espiritualmente somos incapaces. Nosotros espiritualmente no tenemos la capacidad, como un paralítico, como un ciego, como un cojo, de salvarnos, de obtener vida eterna, de obtener entrada a la presencia del Padre.
Nosotros por nuestra propia fuerza no somos capaces de liberarnos del pecado que hemos cargado en la vida. Nosotros no somos capaces de hacer ninguna obra que nos asegure salvación y vida eterna. Y nosotros necesitamos que alguien venga y nos ayude, que alguien nos salve. Esa era la situación en la que estaban esos enfermos. Estaban en una situación física, pero que reflejaba su estado espiritual. No estoy diciendo que toda enfermedad sea el resultado de una enfermedad, de su estado espiritual. Una persona entregada al Señor puede enfermarse simplemente porque somos humanos y nos enfermamos y porque el pecado arruinó la creación de Dios y ahora nuestros cuerpos van decayendo, se enferman y mueren. Pero en este caso, el mensaje que Juan nos quiere brindar es que exactamente así está nuestra vida espiritual. Y nosotros pensamos que a veces podemos hacer cosas. Entonces estos enfermos están al lado de un agua que al parecer se mueve y que al parecer sana cuando un ángel baja. Entonces nosotros estamos también esperanzados en algo que a veces no es real, que probablemente no es real, pero que nosotros creemos que definitivamente eso es lo que nos va a dar la salvación y la respuesta. Y nosotros entonces a veces queremos acallar nuestro dolor, nuestra insatisfacción y queremos acallar nuestra necesidad con una creencia que es como el movimiento del agua. ¿Y qué es lo que yo estoy creyendo entonces que me va a salvar? Yo podría llevar mucho tiempo en una situación espiritual alejada del Señor, 38 años como este hombre, pero absolutamente nada me va a salvar si no es Jesús. Y nosotros podríamos aplicar esto también en otra esfera, que es nuestra esfera terrenal. Y ahí podríamos aplicarlo a enfermedades físicas, como lo estaba esta persona, a enfermedades emocionales, como el miedo, el duelo no resuelto, el dolor, la ira, la frustración, la depresión, la ansiedad, situaciones que también a veces nosotros queremos resolver con fórmulas terrenales, con movimientos de aguas que nosotros creemos que nos van a dar alguna respuesta y resulta que estamos creyendo en humo, que estamos creyendo en cosas que realmente no dan la respuesta. Y entonces podríamos llevar allí sin esperanza en una situación espiritual, emocional, física, mucho tiempo, años. Y eso tiene un impacto. Entre más tiempo tiene una enfermedad, por supuesto, peor es. Y desde el punto de vista médico, por supuesto que lo debo decir. Tener una enfermedad física no es igual a tenerla un año, 6 meses, o a tenerla 5 años o 10 años. Y podemos hablar de todas las enfermedades que ustedes deseen. Es exactamente igual. Y algunas enfermedades se empeoran en muy poco tiempo, días, semanas, y hay enfermedades que toman muchos años en tener un efecto eh, malo, un efecto de deterioro para el cuerpo. Pero fíjense qué linda esta historia. Así es como me encuentra Jesús a mí. Así es como me encuentra Jesús a mí. El versículo 4 dice que ellos creían que el agua se movía y ellos tenían que correr. Era como que una competencia. El primero que llegue, ¡ah! Corra. Pero este hombre del que estamos hablando era paralítico y tenía 38 años ahí. Y ustedes ya se pueden imaginar. O sea, de pronto el ciego se paraba al lado y se tiraba. De pronto el cojo tenía alguna esperanza. Pero una persona que no podía mover sus piernas, que no se podía mover, 38 años, no tenía ninguna opción. No tenía ninguna opción. Entonces el versículo 5 dice, estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús lo encontró allí. Y así me encuentra Jesús. Jesús me encuentra tirado, inmóvil, por el tiempo que haya estado, sin esperanza, sin futuro y a veces creyendo en algo que no me va a dar la salvación, algo que no me va a resolver. Y me refiero tanto en mi vida espiritual, en relación a mi vida eterna, a mi relación con Dios, y me refiero también a situaciones emocionales, a situaciones físicas.
El Señor Jesús llega. El Señor Jesús no espera que Él venga porque es que Él no puede venir. El Señor Jesús no puede esperar a que Él llegue porque es que está paralítico. Y la Biblia enseña que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y la Biblia enseña en el hijo pródigo que el padre estaba afuera buscando al hijo pródigo. Y la Biblia enseña que cuando una oveja se pierde, el pastor va y busca a su oveja. Y la Biblia enseña que nosotros nos apartamos de Dios y fue Jesús el que se hizo hombre y vino. ¿Quién busca a quién? Jesús, el Señor Dios me busca a mí. El Señor tiene un deseo profundo de encontrarme. Y entonces allí, el versículo 6, Jesús vino a Jerusalén y entró por esa puerta y vio a ese enfermo y lo vio acostado allí y supo. ¿Por qué supo? Porque es Dios, porque es omnisciente y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. Y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Si Jesús supo que ya tenía 38 años allí, ¿ustedes no creen que Jesús ya sabía si quería ser sano o no? Esta pregunta no era una pregunta informativa para Jesús. Él no lo preguntó para saber, para conocer él. Jesús ya lo sabía. Esta fue una pregunta reflexiva para el enfermo. Esta fue una pregunta reflexiva para el enfermo. Y es una pregunta que nos tiene que hacer pensar también a nosotros. Cuando Jesús entra en nuestra vida y quiere cambiarnos, transformarnos, nosotros queremos ser transformados, nosotros queremos ser sanados, nosotros queremos ser mejorados, queremos ser cambiados, que nuestro corazón de piedra cambie por un corazón de carne. Nosotros queremos que Dios realmente quite eso que nosotros hemos estado orando años porque nos quite. Nosotros estamos en disposición de cambiar. Entonces, fíjate, este hombre incapaz de sanarse, incapaz de venir a Cristo, él ni siquiera sabía quién era Jesús. Entonces, esta es la primera vez que ve a Jesús. Ese señor, cuando el enfermo, aquí en el versículo 7 dice, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta. Ese señor es un señor de decencia, de respeto, de educación, ¿sí? Pero él no sabía que él era el Señor, Jesucristo, el Mesías. No sabía. Pero Jesús lo vio y sabía que llevaba mucho tiempo allí y le preguntó, ¿quieres ser sano? Esta es una pregunta reflexiva para él, es una pregunta que nos tiene que hacer pensar, porque el Señor cuando llega a nuestra vida también nos pregunta, yo quiero sanarte y yo puedo sanarte. Y puedo hacerlo a pesar de ti mismo, a pesar de tu incapacidad, a pesar del tiempo que lleves allí. Yo puedo hacerlo. Pero yo quiero saber, tú en tu corazón has cambiado. Yo quiero saber ahora en tu corazón, ¿tú te vas a resistir a lo que yo haga o tú vas a desear ser sano? Entonces, aquí es donde nuevamente quiero recordarles. Miren en lo que hemos leído hasta ahora. Uno, el poder de Dios no está limitado por el tiempo. 38 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú en esa condición que el Espíritu Santo está poniendo ahora en tu mente? En esto que tú quieres cambiar. ¿Hace cuántos años llevas en eso? Puede ser un pecado de la carne, puede ser un pecado emocional, puede ser altivez, puede ser enojo, puede ser ira, ausencia de perdón. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas allí? Este hombre llevaba 38 años. Y yo quiero decir, 38 años, una enfermedad física, en la parálisis como él estaba, yo quiero darles un par de cositas aquí médicas. Cuando tú estás paralizado por 38 años, yo quiero decirte qué pasa. Los músculos se consumen. O sea, si tu músculo era de este tamaño, en 38 años fácilmente está así. O sea, se consume totalmente. Eso se llama sarcopenia. Como no mueves tus músculos, los tendones se ponen más pequeños y duros. Entonces la persona se pone, las piernas se le ponen rígidas. ¿Sí? Te estoy diciendo que he visto gente que tiene 15, 20 años de estar paralizado, rígidas. Los huesos pierden calcio porque los huesos dependen del movimiento.
Entonces, cada vez que tú te mueves y haces ejercicio, tú estimulas a que tus huesos acumulen calcio y se fortalezcan. Entonces, esta persona tenía osteopenia, osteoporosis seguramente, ya los huesos no tenían prácticamente nada de calcio, los tendones estaban delgados, pequeños, rígidos, los músculos básicamente no tenían músculos, los nervios estaban atrofiados, porque si tú no los estimulas, entonces no se atrofian. Era terrible. Tenía 38 años, pero el poder de Dios no está limitado por el tiempo. Piensa cuántos años has estado en esa condición en la que estás, la que el Señor está poniendo en tu mente en este momento, la que el Espíritu Santo está poniendo en tu mente, en tu corazón. No importa cuántos años. Dios no está limitado por ese tiempo. No importa cuántos años le pongas. No está limitado por ese tiempo. Dios no está limitado, el poder de Dios no está limitado por el esfuerzo o la fe que tú tengas. Entonces, es que yo no tengo fe. Es que yo no creo que el Señor tenga la capacidad. No, el Señor no depende de tu fe. Si dependiera de tu fe, el Señor no hiciera nada. Perdónenme que lo diga así. O sea, si el Señor dependiera de mi fe, pues no hiciera nada. Es que yo no tengo fe. Que el Señor me ha dado la fe. Y si fuera por lo que nosotros creemos, estaríamos perdidos. Pero es que el Señor, Dios no está limitado por la fe o por el esfuerzo, por mucho o poco. Este hombre tiene 38 años sentado al lado de un estanque por una expectativa incierta de ser sanado. ¿Quería ser sano? Hombre, claro que quería ser sano. Entonces Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Es una pregunta que es más profunda, es más profunda. Entonces, el poder de Dios no está limitado por la fe o el esfuerzo que tenga. Este hombre no tenía fe en Jesús. Este hombre ni siquiera sabía quién era Jesús. Así que Jesús tampoco le pide la condición de que tenga fe. Tercero, el poder de Dios no está limitado por mi pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió para que este hombre estuviera paralítico? Ahí más adelante de pronto nos da una pista. Pero ¿qué pasó para que este hombre estuviera paralítico? ¿Fue un accidente? ¿Fue un pecado? ¿Fue voluntad de Dios la enfermedad y no tiene nada que ver con el pecado? Porque eso ha ocurrido. Recuerden el pasaje ese en donde los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le dice, no, nada, ninguno. Esto no tiene nada que ver con el pecado. La enfermedad tiene un solo propósito. La enfermedad tiene un solo propósito y se llama ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios. Glorificar al Señor. Y tengo que decirlo, sea porque te sanes o sea porque no te sanes. Porque estoy seguro que ustedes conocen N casos de gente que ha orado por enfermedad y no se ha sanado. ¿Y qué pasó? Entonces el Señor no actuó, el Señor ya no hace, no. El Señor consideró que la gloria de Dios se veía aún en no sanar esa enfermedad. En este caso, el Señor lo sanó. Entonces, el poder de Dios no está limitado por el tiempo, el poder de Dios no está limitado por mi fe o por mi esfuerzo, el poder de Dios no está limitado por mi pasado, por lo que haya ocurrido, por herencias, por pecados, por situaciones que me hayan llevado al momento en donde estoy. Y el poder de Dios no está limitado por mis creencias. Ellos creían que el mover del agua era lo que les iba a salvar y Jesús llegó y con una palabra lo sanó. Entonces, tú puedes creer en la cultura que te dice que es imposible que salgas de donde estás. Tú puedes creer en la psicología, que la psicología te diga que es imposible salir de donde estás. Tú puedes creer en la medicina y la medicina te puede decir que no puedes salir de donde estás. El poder de Dios no está limitado por nada de eso, porque el poder de Dios está por encima de todo eso. ¿Sí? El poder de Dios está por encima de la lógica, de las costumbres. No es que yo soy así. Es que Dios me hizo así. No, Dios te hizo de una manera perfecta. El pecado nos transformó y ahora el Señor quiere volverte a como realmente te creó. El Señor te quiere otra vez transformar. Entonces no es que yo no creo, yo creo que así es que soy. No, no, no. El Señor te quiere transformar y por eso te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿De verdad quieres ser transformado? Hay un deseo en ti de ser transformado. Entonces, el poder de Dios no está limitado por nada de eso. Y entonces, ¿qué pasa después? El enfermo le respondió en el versículo 7, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. El enfermo
le respondió a la pregunta, ¿quieres ser sano? Y yo no creo, así como muchos autores que estuve leyendo, yo no creo que el enfermo haya puesto esto como una excusa. O sea, no fue una excusa como de que no, yo sí quiero ser sano, pero es que, o sea, yo no tengo quien me meta. No, yo creo que fue como un lamento, ¿sabes? Un lamento del que lleva 38 años ahí tirado, que es incapaz y que reconoce su incapacidad. Y él dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. No tengo forma. Y si es por mí mismo, y mientras yo llego, otro está antes que yo, porque soy paralítico, no me puedo mover. Y el Señor tuvo una compasión profunda de él. Tuvo una compasión profunda de él. El Señor vio su condición, conoció todo lo que él ha vivido, lo que ha sufrido, lo que le ha dolido, lo que ha llorado, lo que se ha lamentado, la ira que ha tenido, la frustración que tiene, incluso pues, probablemente la depresión que le produce estar 38 años tirado en el piso. Y el Señor te ve a ti y me ve a mí y tiene compasión de ti y de mí. Y por eso nos busca. Y por eso se inventa situaciones, cosas, a veces agradables, a veces no tan agradables, con el único propósito de que tú entiendas que tú no puedes poner la esperanza en ninguna superstición, en ninguna lógica, en ninguna creencia. En cuanto a tu vida espiritual, tu esperanza está solo en Cristo. O sea, no hay nadie más que te pueda llevar al Padre, no hay nadie más que te pueda dar el acceso al Padre, no hay nadie más que pueda curar la condición en la que estás, física, emocional, espiritual, sino Jesús. El objetivo principal de Jesús es darte vida eterna porque crees en Él. Y seguramente con eso viene mucha sanidad emocional y probablemente viene sanidad física, pero la sanidad física no es lo más importante. Y esta historia está retratando nuestra vida espiritual, se los decía al principio. Somos incapaces de venir al Señor. Jesús tuvo que ir al paralítico. Y entonces el paralítico reconoce su incapacidad, reconoce que no puede sanarse, que no puede salvarse. Y entonces Jesús no le dice, sé sano. Jesús no hace un pase mágico, le dice, sé sano. No, Jesús le da una instrucción, levántate, toma tu camilla. En otra versión está, toma tu lecho. Era como una estera que tiraban en el piso y ahí se acostaban. Y era algo que se podía enrollar literalmente como una estera. Levántate, toma tu camilla y anda. Esa es la instrucción que le da Jesús. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Al instante rompió 38 años de enfermedad. Al instante ese hombre pudo volver a caminar. Yo les quiero decir que esto para la ciencia es imposible. Algo parecido puede ser una persona hoy en día en la ciencia de que tenga una lesión de la médula espinal y que quede paralizado de las piernas y que sus piernas se atrofian, se encogen, se ponen eh, eh, con con muchos cambios, se le consume el músculo, etcétera. Y esa persona para volver a caminar pasan meses o años, si existe esa posibilidad siquiera, y que aprenda, casi que aprenda nuevamente a caminar. Este hombre al instante quedó sano. Y yo aquí quiero que no pasemos por alto el poder de Dios, el poder de Jesús. Y este milagro lo que estaba pretendiendo era demostrar quién era Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne y es el único que tiene poder para hacer este tipo de milagros. Y yo quiero contarles, no hubo ni una sola vez en todo el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, que alguien pudiese levantarse y decir, esos milagros son falsos. Ninguno. Todos los milagros fueron ciertos, todo el mundo lo vio, hubo miles de testigos y hubo miles de milagros. Algunos son registrados en los evangelios, pero hubo muchos más. El mismo Juan, al final de este libro del Evangelio de Juan, dice, hizo muchas otras maravillas y señales que si nos ponemos a escribir, no alcanzan los libros del mundo para escribir todo lo que hizo Jesús. Pero escoge unos
pocos, Juan, en este evangelio para mostrarnos quién era Jesús. Jesús era Dios mismo, el único que tiene vida, el único que puede rehacer músculo, tendones, fortalecer los nervios, rehacer nervios, el hueso, fortalecerlo y enseñarle al cerebro de este hombre de 38 años a caminar en un segundo. Solo es Dios. Eso no pasa hoy en día. Eso no pasa hoy en día. ¿Quién hoy en día puede decir que hay un milagro como este? Y no estoy diciendo que Dios no tenga el poder de hacerlo. Es que este fue un tiempo especial, fue el ministerio de Jesús muy especial, en donde Jesús hizo milagros especiales. Entonces, es impresionante, porque Jesús no le dice, sé sano. Jesús le da una instrucción, levántate, toma tu camilla y anda. Y para cerrar, quiero decirles cuatro cosas que el poder de Dios hace en nuestra vida. Hoy les he compartido cuatro cosas del poder de Dios. Y es que no está limitado por el tiempo, que no está limitado por nuestro esfuerzo o fe, que no está limitado por nuestro pasado y que no está limitado por nuestras creencias. Y a la luz de estos últimos versículos quiero compartirles cuatro cosas que el poder de Dios hace en nuestra vida. Uno, me dispone a cambiar. ¿Quieres ser sano? Disponte a cambiar. Debe haber una disposición que Dios mismo pone en tu corazón. Hay un pasaje que dice que Dios coloca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Reconoce tu incapacidad. El poder de Dios hace que tú reconozcas tu incapacidad, así como lo hizo este enfermo que dijo, no tengo forma. Entonces tú eres capaz de reconocer que tú no puedes sanarte. Reconoces su poder y su soberanía. Porque tú te das cuenta, había multitud de enfermos, dice el pasaje, pero Jesús llegó a uno. Jesús llegó a ti de forma individual, con nombre propio, y te preguntó a ti, ¿quieres ser sano? Y entonces, por último, el poder de Dios te lleva a obedecer. Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante que hizo el hombre, quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. La sanidad viene con obediencia, familia. La sanidad viene con obediencia. Lee la Biblia. ¿Qué te dice el Señor que hagas? Hazlo. Ahí encontrarás sanidad. Ahí, en obediencia, encontrarás sanidad. El Señor te dice, ora más, ora más. El Señor te dice, lee la Biblia, lee la Biblia. Ahí encuentras la sanidad, en seguir la instrucción, en obedecer. Ahí la encuentras. Entonces, como este paralítico empieza a obedecer lo que el Señor te ha dicho que hagas. Yo quiero que vayamos rápidamente y leamos la última parte de esta historia para hacer el último comentario. Dice, pero aquel día era día de reposo. Este milagro Jesús lo hizo en un día de reposo, algo terrible para los judíos, para los fariseos de ese tiempo. Entonces, por eso los judíos decían que al que había sido sanado es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Se tienen unas reglas irracionales en cuanto al día de reposo. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. O sea, si él me sanó, tiene un poder superior, yo creo que debía obedecerle. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo. Otra vez Jesús lo fue a buscar y lo halló, lo buscó y lo encontró. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Y no se trata de que Jesús estaba sentenciándolo o amenazándolo. Jesús estaba aconsejándole y le estaba diciendo, no te apartes del Señor. No hagas nada que te aparte del Señor, porque en cuanto tú te apartas del Señor, algo peor puede suceder. ¿Qué es lo peor? Y es que tú tengas una enfermedad terrible o que definitivamente tu fe no se arraigue, que tu fe no sea verdadera. ¿Tú has visto el poder de Dios en tu vida? Entonces, por favor, busca al Señor. No peques más, no te apartes más del Señor.
para que no te suceda algo peor. Es probable que este pasaje deje ver que él estaba paralítico por algún pecado anterior. No lo sabemos, no estamos seguros, eso puede ser. Pero lo que es cierto es que el Señor, después que te le dice, levántate, toma tu camilla y anda, el Señor le da una instrucción superior, una instrucción mucho más profunda. Y le dice, no peques más para que no te suceda algo peor. Y nuevamente, no quiero que lo vean esto como algo eh, legalista que Jesús le está diciendo. No es el contexto, no es ese el contexto. Es un contexto de amor, de cuidado, de compasión, como lo tuvo cuando lo sanó. Y le dice, no te apartes del Señor, porque apartados de mí nada pueden hacer, decía Jesús. En Juan 15 dice, apartados de mí nada podéis hacer. Entonces, no te apartes del Señor, no peques, no vayas en contra de la voluntad de Dios, no desobedezcas, no te rebeldices, para que no tengas más consecuencias terribles como esta, incluso la muerte. Entonces, que esta historia nos permita hoy eh, venir delante de Dios y pedirle al Señor que nos ayude a encontrarle y a rendirnos delante de Él. Vamos a orar, familia. Bendito Dios, en este tiempo, en esta mañana, en este momento, te damos gracias. Qué historias tan increíbles en tu palabra. Historias cortas que llevan una profundidad tremenda que impacta nuestro corazón. No en vano tu palabra dice, Señor, que tu palabra es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, hasta la médula y discierne nuestros pensamientos. Yo confío, Señor, en que tú has penetrado hasta lo profundo de nuestros pensamientos y nos has permitido, Señor, entender que tú eres el único que salva, que tú eres el único que puede sacarnos de esa parálisis espiritual, que tú eres el único que puede sacarnos de esa situación de no orar, de no estudiar, de no desear tu palabra. Entonces te oramos, Señor, danos fe, danos deseo, danos ganas, danos voluntad, que tú nos puedas preguntar, ¿quieres ser transformado? Y podamos decirte, sí, sí quiero, no importa los años que lleve aquí, no importa la incapacidad, que tú nos puedas transformar. Y entonces, Señor, cuando escuchemos tu voz, entonces podamos obedecerte, porque tu poder no está limitado por el tiempo, por mi pecado, por mi falta de fe. Tu poder no está limitado por mis creencias. Tú puedes, Señor, sanarme y tú quieres sanarme. Entonces yo quiero levantarme y yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte en lo que me digas. Yo quiero disponerme a cambiar. Yo quiero reconocer, Señor, que yo no he sido capaz, que he intentado, que he creído tantas cosas, que he hecho tantas cosas y nada me ha resultado. Porque solamente lo que tengo que hacer es lo que tú me mandas a hacer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestra incapacidad. Ayúdanos, Señor, en nuestra falta de fe. Y enséñanos a caminar a diario contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.